desarmáselo en la cara, desarmarle en la cabeza, le decía uno al otro. Y yo solo puse las manos así, clamé a Dios y le digo, Padre. Por años, para muchos salvadoreños, lo único que quedaba era encomendarse a Dios. Un señor con dos muchachos parados así en un muro y le gritaron, hey, ya déjenlo. Y yo en mi agonía pues todo estaba erutando sangre, tirando sangre por la nariz, por todos lados ahí, porque fue golpiza, le digo. Por eso es que los salvadoreños tenemos prohibido olvidar, para que no sea en vano todo este sufrimiento. Que fue Dios que mandó a sus ángeles en ese momento a ayudarme, porque prácticamente yo ahí estaba muerto. Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de mi canal. Gracias a todos los que dejan su like, se suscriben y comparten este contenido. Bueno, miren, 48,105. Gracias por ser parte de esta comunidad y si aún no lo eres, te invito a que lo hagas. Acá trabajamos todos los días en traerte noticias de lunes a domingo. Hoy domingo les traigo un video especial porque acá nuestra suscriptora Elizabeth usó el WhatsApp y pidió que pusiera, que compartiera esta historia y que la uniera a la serie que tengo, Prohibido Olvidar. Cualquier cosa que veas y yo crea pertinente ponerlo, noticia, lo que sea, hasta incluso un saludo, mándalo por acá, únete a mi comunidad, acá estamos para ayudar. Bueno, este día, como les digo, Prohibido Olvidar, vamos a ver una entrevista que le hacen a alguien que pues sufrió bastante y luchó por su vida y decidió defenderse de los pandilleros, pero no le quedó más que encomendarse a Dios al final, porque si no perdía su vida. Así que comparte este video, dale like para que llegue a mucha gente, se hagan viral estas cosas, para que muchos salvadoreños no podemos olvidar todo esto que ha sucedido. Para nosotros es prohibido olvidar. Así que disfruten de esta entrevista. Nos vemos. Adiós. Mi nombre es José Manuel Corado, como usted lo dijo hace un momento. Tengo 50 años de edad, ¿verdad? Pero cabalito el medio paquete. Cabalito el medio paquete. Pero yo me crié allí en Las Margaritas. Ah, híjole. Allí fueron en Prados 4, ¿verdad? Uh-huh. Pero está pegado con Las Margaritas. Uh-huh. Pues allí fue a comprar mi primer casa. Y bueno, Las Margaritas tengo claro que era MS, los Prados también eran sí, MS. Sí, okay. MS. Okay. Pero en ese tiempo, pues, quizás esos muchachos empezaban a hacer sus desmadres, como dicen, ¿verdad? ¿De qué año a qué año vivió usted en Las Margaritas? Fíjese que yo en el 2009 tenía que hacer, de unos 17 años me fui para ahí. 17 años. Y pues ahí empecé a trabajar en una empresa que se llamaba VIPS del Salvador, que queda en el Plan de la Laguna. Pues de ahí compré mi casita y ahí me quedé por un tiempo. ¿Y en el 2009 ya era así tan complicado como llegó a ser, digamos, en el 2015, 2016? Bueno, hasta hace poco, hasta el régimen. Fíjese que porque Las Margaritas era una de las cunas de la MS. Sí, era una cuna, sí, claro. Pero sí, ahí era peligroso, ¿verdad? Pero en ese tiempo, como eran los mismos de allí, como que no estaba muy alborotado. Luego ya se vinieron a dar otras cosas que ya le empezaron a pedir el DUI a uno más adelante de ¿A eso, usted se lo ¿verdad? pedía? No, allí no. ¿Porque no. lo conocían? Me conocían, pero ya en otros lugares sí. Por lo menos estuve también allí en Mexicanos, que me pidieron el DUI y yo como no debía nada, se los entregué, ¿verdad? Y, vos sos... ellos se decían unos nombres feos ahí entre ellos. Y no, hombre, ese día sí más me matan también ahí por el punto de la 2. Ahí en el punto de la 2 me iban a matar y créame que yo siempre que salía de mi casa me encomendaba a Dios y le decía, Padre... Bueno, usted lo conocía así, repartiendo Biblias, ¿verdad? Ahí sí, en el Hospital Blue. En el Blue, sí. Siempre me ha gustado el temor a Dios, pero yo siempre me he enfocado en el Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo, el Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese era todo mi lema desde que salí de mi casa. Cuando yo sentí un mal presentimiento, eso lo pasaba a rezar y rezar y rezar. Y creo que sí me dio resultados, porque Dios siempre me ha protegido. Bueno, aquí está vivo. Aquí estoy vivo. Aquí está vivo. Y ese día pues me iban a matar también y me dijeron que me bajara. Y yo les dije, bueno, yo sabía que si me bajaba, me iban a torturar y me iban a perder, me iban a despedazar. Yo no sé qué iban a hacer conmigo. ¿En el punto de la 2? En el punto de la 2. Era el barrio 18. El barrio 18. Okay. Entonces me dicen, bájate.
Y yo le digo, mira, loco, si me vas a matar, jalale aquí, le dije, porque yo no me bajo. O sea, me vas a matar siempre y me vas a torturar, le dije, mejor jalale aquí, le dije. Y ya se había hecho un grupo de gente arriba. ¿Y usted Y qué andaba haciendo ahí? trabajando, vendiendo helados andaba, porque yo vendía helados en un carrito que andaba con una musiquita en todas las colonias. Ajá. Y le decía a un cipotillo que tenía que como unos sus 9 años, que él le decía, jalale, 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 O así. sea, el niño le estaba El diciendo que le niño matara. El niño le estaba diciendo que lo matara a que me usted. matara. Y el otro mayorcito le decía, cálmate, le dijo, porque ya se había hecho un grupo de gente. Ellos lo que querían era bajarme e irme a torturar o a despedazarme, como maña que tenía, ¿no? Eso fue lo último que me pasó, pero ya les voy a contar la historia Pero, de iba a cobrar yo, pero a mí no me gustaba ir ahí porque ahí se oía hablar de la Mara la Máquina. Yo nunca los conocí eso, gracias a Dios, pero se oía decir que eran grandes criminales. ¿a dónde era eso? En Apopa, En Apopa. Valle del Sol. Va, es que en Apopa también, disculpe que lo interrumpa, Apopa, y bueno, me acabo de enterar que en Ciudad Delgado también, pero en Apopa y en Mexicanos pasaba un fenómeno que complicaba aún más las cosas. Que en Apopa y en Mexicanos se reunían las 5 maras. Se reunía la Mara Salvatrucha, la 18 Revolucionarios, la 18 Sureños, la Mara Máquina y la Mau Mau. Hasta hace poco me acabo de enterar que en Ciudad Delgado también había una célula grande de la Mau Mau, pero eso sí no lo desconocía, pero solo para que vayan entendiendo el mapa de cómo funcionaban las maras. Pero el problema de la Mara Máquina y la Mara Mau Mau, que como eran pequeños, los crímenes eran bien salvajes porque así de esa forma ellos demostraban poder. El poderío, sí. A ellos lo que les gustaba era impactar con sus crímenes. Meter miedo. Meter miedo. Entonces esa vez, fíjese que yo siempre llegaba a cobrarle la mensualidad al muchacho pero de preferencia me gustaba que él me fuera a pagar a mí porque yo huía y entrar ahí. Entonces viene él y me dice, mira, vení vos a cobrar. Y fui. Ese día iba en una microbusito allá y la metí casi en la entrada del pasaje. ¿Ese qué año fue? En el 2000, ya casi para entrar al 2010, pues. Entonces, dejé el vehículo ahí. Fíjense que yo siempre andaba armado, pero había comprado un 357 punto rojo y le había mandado a hacer sobaquero y me quedaba por aquí la cacha y el cañón por acá. Yo decía, parezco loco, o sea, mejor lo metí debajo del carro y voy a cobrar rápido, dije, me vuelvo. Usted se bajó sin el arma. Sí, me bajé sin el arma, porque, o sea, andar con ese gran animalón así, parecía loco uno. Entonces, lo dejé bajo el asiento porque dije, solo voy a ir a cobrar y con la misma salgo. Y estaba el muchacho con su caja de cerveza ahí asando carne. Hoy te vas a tomar una, me dijo. No, le dije, aquí no me gusta estar, ya me voy. Le dije, no, hombre, una. Y me la tomé rápido, me tomé esa, me metí 3 más. Entonces, ya me quitó tiempo. Y había dejado un hijo de él ahí cuidándome el microbús. Y al rato ya corriendo el niño, me dijo, don Manuel, los mareros a quebrarle, me dijo, el parabrisas, van al carro, me dijo. Y llegué yo tranquilo, ¿va? Y le digo, hey, mira muchacho, ¿qué te pasa? Le digo, ¿y quién sos vos, hijo de tanta? Me dijo, y con ese su modo que tenía, ¿va? Con los pantalones medio caídos ahí. ¿Y qué te pasa, loco? Le dije yo. Mira, me dijo, la onda que aquí lo que queremos nosotros, me dijo, es darlo duro, pero él me lo dijo en otras palabras. Entonces le digo, pero loco, le digo yo qué te he hecho a vos qué me has hecho a mí, le dije. Eso queda para los perros, hombre, le dije yo, que pelean sin qué ni para qué, le digo. Entonces viene el otro y le dice así, hombre, al suave, agarrarla suave, le dijo. Entonces, cuando estábamos ahí en ese movimiento ahí, se oyó un disparo en la calle principal. Entonces, le dicen al amigo mío, vámonos, le digo, vamos a ver quiénes son, le dijo. El que disparó, le dijo. No, le dije, yo qué voy a hacer, vayan ustedes, le dice. Bueno, hijo de tanto, ¿y vos qué barrio sos? Le dice. Yo neutral, le dice. Y le meten su primer pencazo en la cara. No sé si ustedes se han fijado que a veces en las casas hay gente que le echa tierra a las botellas y le siembra una plantita arriba. Ajá. Y tenían una en una pared. Entonces cuando le pegaron a mi amigo, agarré la botella yo y digo, con el marero, se la quebré en la cabeza. Y me quedé con los güistes aquí y entonces empecé con los güistes, con ellos a empujarles ahí, ¿verdad? Pero le pegan a mi amigo y al otro al que yo había ido a visitar, porque los 3 fuimos allí al momento que el niño fue a decir que ahí estaban los mareros y me dejan solo a mí. Yo esperaba que ellos reaccionaran también y me dejan solo. ¿Usted contra cuántos era? Eran 8. ¿8? 8. O sea, aún así hubiera sido 3 contra 8.
No, pero les hubiéramos dado, si esos muchachos eran mal comidos, raquíticos, que como uno en la calle pasan, ¿va? Ajá. Entonces yo lo que hice fue que me topé a la pared donde agarré la botella, porque yo dije para que no me agarren por detrás, ¿no? Que al que se venía, pues lo recibía. Y bueno, y empezó aquello. Y como yo los desaraba con el envase, a uno de ellos le lo incrusté en la garganta, como que era cartón, si yo cuando le incrustó, ¡crackles! Así. Entonces, ese cayó así, lo apartaron ellos y le decía, mátalo, le decía uno al otro, mátalo, metétele por detrás, y entre ellos se gritaban, se buscaban a metérseme por los lados, y yo al que agarraba le daba, porque en ese tiempo también yo practicaba en sacos de arena. Entonces, o sea, había agarrado práctica también y no les tenía miedo. Pero sí le digo, al que agarraba me lo volcaba. Y Bueno, déjeme darle la mano. Déjeme darle la mano. No, yo no soy bueno para pelear, pero por lo menos de mi parte lo hice, pero usted lo hizo antes. después le digo, practicaba en sacos de arena, en sacos de boxeo, Ajá. tenía todo mi equipo. Y practicaba con los amigos también. Y resulta que eh, seguimos en ese intercambio de golpes, pero sí ya me tenían bien golpeado, porque acuérdese 8 contra 1, yo le pegaba a uno, los otros me pegaban a mí, ¿no? Así de que me tenían bien, ya me tenían todo golpeado, pero también, o sea, ellos me tiraban piedras, yo agarraba la piedra y yo no se las tiraba, sino que yo con la misma piedra Se la reventaba. se la reventaba a ellos. Y, y lo que le digo que me afligió fue cuando venía uno con una cuchilla de esas de- Ponte gallo. no sé Está. cómo le llama, pero son, no, cuchillas de esas de sierra, que la habían hecho de sierra, Ajá. de la que se cortan hierro, Ajá. como que le habían sacado punta, y me aventaba las cuchilladas, mire, y yo me cubría si alguno me acercaba a ellos, lo agarraba y me los cubría con ellos, y aquel me buscaba trabarme. Pero luego se me mete uno por detrás, mire, y me agarró la cara y me quiso estirar la boca. Entonces cuando me quiso estirar la boca, pues aquel ya, yo no sé cómo fue que le boté el cuchillo y lo quebré, yo no sé, porque como volaba un bien tostado. Ajá. Y me agarra la boca así a estirármela. Entonces yo sentí que, Ya, usted con la adrenalina al 1000. sí, entonces lo que pasó fue que dejé que los otros me dieran un rato y dio con el dedo, mire, ve, y le volé el dedo. El dedo, el Sí, meñique. el meñique se lo volé de una gran mordida. ¿Y qué hacía? ¿Qué No, decía? hombre, si ese tipo pillaba, como no tiene idea, hasta los perros aullaban cuando gritaba ese tipo. Entonces, pero ellos se agarraron más coraje, ya no se me topaban, sino que me agarraron a pedradas de lejos. Yo solo con las manos me cubría, mire, y me hicieron todas estas heridas acá, Sí, se le nota. Sí. acá, me quebraron la nariz, acá también, mire, no sé si pueden ver acá, toda esta parte de acá, se me ven las Sí. heridas, no son de cuchillo, sino que son pedradas. Aquí en el estómago me hicieron 2 rasguños de cuchillo también con esa misma sierra. Y, y luego, pues, yo no sentía los golpes. Porque yo lo sentía que me caía algo corriendo, así que algo caliente. Pero desde ya me rajaron el estómago, yo sentí que me doblegaron, porque yo una vez vi a un señor que le metieron el cuchillo en el estómago y le sacaron las tripas. Entonces, eso como que me vino a desvanecer. Y ya no seguía el combate con ellos. Y me tiraron al suelo. Y en esa calle era una cuestona que habían adoquines, pero todo flojo, ¿verdad? Y corre uno a traer un adoquín y le dice, desarmáselo en la cara, desarmarle en la cabeza, le decía uno al otro. Y yo solo puse las manos así, clamé a Dios y le digo, Padre, ayúdame. Y así le digo como, hay gente que no cree en cosas así milagrosas. Y de repente vi un señor con 2 muchachos parados así en un muro y le gritaron, hey, ya déjenlo. Y yo en mi agonía pues estaba erutando sangre, tirando sangre por la nariz, por todos lados ahí, porque fue golpiza, le digo. Fue golpiza que me pegaron. Y los señores ya no estaban. El señor con los 2 muchachos ya no estaba. Entonces, a mi forma de ver, yo a todo el mundo le digo que fue Dios que mandó a sus ángeles en ese momento a ayudarme, porque prácticamente yo ahí estaba muerto. Como le dije al principio, ¿verdad? Yo siempre he confiado en Dios, siempre he creído que nada pasa sin que Dios lo permita.
Dice la Biblia que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte, ¿verdad? Entonces esa ha sido mi confianza y eso creo que me ha protegido exageradamente. Y créanme que ahorita que, no sé si usted se dio cuenta de los clamores que hacían por la paz aquí en El Salvador. Sí, Hubieron muchas iglesias que se unieron. Y yo desde mi casa, yo clamaba a Dios y le decía, Padre, que venga un Salvador. Como estaba Israel esperando a su Mesías, ¿verdad? Nosotros esperábamos un Salvador. Porque, o sea, un Salvador, El Salvador lo tenían sangrando. Estos delincuentes, por lo menos ahí donde yo vivía, es como que eran autoridades con las pistolas de fuera y si había alguien que les caía mal, pum, pum, lo mataban en frente de quien sea. Ahí no habían policías y no había nada, nadie se metía. Bueno, en mi casa llegaban a la 1, 2 de la madrugada a sonarme la puerta y me decían, hey, ¿qué onda? Pasaste 25 bolas. Y nada, que regalame, ¿no? Que dame. Y yo desde el principio les daba. Pero luego me llené de coraje y como eran de ahí mismo, les dije, bueno, mira, ¿es una obligación o es un favor? Les decía yo. Hombre, es un favor, hombre, me dice. Entonces ya no me vengas a joder, le digo, ¿por qué no te voy a dar? Pero yo he decidido que me mataran, pero ya me tenían algo chino. Porque a toda hora me llegaban a despertar, a sonar la puerta. Entonces, otra vez llegó uno, como a eso de las 6 de la tarde. Hey, ma, me dijo. Y que me lo está regalando, le dije, porque entonces ya había comprado yo mi 9 milímetros. Porque yo estaba decidido a defenderme. Hey, toma, me dice. Y eso me lo está regalando, le digo yo. No, aquí te habla un homeboy de la cárcel, me dijo. Y eso le dije. Hey, dice que le mandé 100 bolas, me dice. Y le digo, ¿y cuándo me lo dio a guardar? Le digo yo. Pero yo les hablaba así, pero también sabiendo que las reacciones que ellos podían tomar. Pero al final del camino, como que yo ya tenía coraje por todas las cosas que me habían pasado. Entonces yo decía, o sea, que me maten, pero luego empecé a reflexionar y dije, estos desgraciados no me van a fregar a mí, sino que a mi familia, porque era lo que hacían ellos. O sea, si donde más dolía. Ajá, cabal. Ellos decían que le tocaban lo que más le dolía a uno. Entonces ya me calmé mejor. Entonces, luego una señora me dijo, ya voy a hablar con fulano, me dice, para que deben estarlo molestando, me dice. Y hablaron con un tal fulano por ahí, ya no me llegaron a pedir nada. Pero le digo que eso, o sea, estaba horrible. Y como le digo, siguiendo el tema del clamor que se vivió por El Salvador, yo honestamente cuando el presidente Bukele pues se lanzó, yo tenía mis dudas, ¿verdad? Porque cuando Funes también se tiró la candidatura, puchica, o sea, daba una buena imagen que iba a ser un buen presidente. Y donde yo vi que me di en la torre con ese presidente, dije, bueno. ¿Usted votó por Mauricio Funes? Yo voté por Mauricio Funes. Creyendo que iba a ser. Creyendo porque la terapia que él tenía era grande, pues, que decía que ya no solo los ladrones de gallina iban a ir a la cárcel, sino que los grandes funcionarios también, sí. Y él fue el primero, el ladrón que se fue ahí, pues. Entonces, claro. Yo también siento que Mauricio Funes utilizó a las iglesias. Por eso es que yo cuando los clamores, como él los utilizó mucho también, sí. Entonces sí sentí que abusó de las iglesias, se aprovechó de la buena fe de la gente. Sí. Entonces, y cuénteme, entonces cuando llegó el presidente Nayib Bukele también en esta primera elección votó por él. Yo voté por él. Pero desconfió. Pero desconfiaba. Pero cuando empecé a ver las primeras actitudes que tenía, puya, yo sorprendido. Puya, dije, ¿y este hombre de dónde salió? Dije yo. ¿De dónde salió? Y empecé yo a ver una mejor imagen. Cuando empezó a combatir las pandillas, a mí me dejó impresionado. En tiempo récord, barrió. O sea, algo me sorprendió porque yo eso decía, es que el gobierno sí puede limpiar, decía yo en mi mente, con los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que decía yo, estos se lucran de la delincuencia. Porque incluso se oía decir que hasta algunos agentes, pues, ya como que estaban aliados con los mareros que también les daban su parte a ellos, ¿verdad? O sea, cosas que se oían decir en ese tiempo. Entonces, como que uno deja de creer. Pero yo donde empecé a ver las impresiones, cómo estaba reaccionando el presidente, créanme que yo me impresioné. Me impresioné. Habían gentes que, cuando no habían puesto el régimen de excepción, todo el mundo lo alababa. Pero cuando empezaron a ver que le combatían a sus hijos, a todos los delincuentes que tenían ahí, bueno, incluso había un señor que tiene una pucería ahí que decía, mi hijo es homeboy. Como que dicen, no me toquen a mí porque mi hijo es homeboy, o sea, no se metan conmigo porque les va a ir mal.
O sea, con qué orgullo. Él decía, como que dicen, mi hijo es el señor presidente, o mi hijo es un diputado, o mi hijo es un aquí, con qué orgullo decían esas cosas, pues, porque se lucraban de eso. Pero le digo, ahora no, hombre, ahora esa gente está... Y el homeboy, el hijo homeboy está preso. Ya está preso su homeboy. Y dice que es inocente. Y dice que es inocente. No, pues claro, acuérdese que, mire, los padres, aunque los hijos sean lo que sean, ellos dicen que es lo mejor que tienen, que son unos santos. Hay madres, pues, que saben que sus hijos son han sido grandes criminales, pero para ellas son unos santos, pues, y no les gustaría que estén pasando lo que están pasando.